Tras la victoria de Plassey de 1757, la Compañía de las Indias Orientales Británicas tenía las manos libres para controlar Bengala. La compañía no tenía intención de construir un nuevo estado ni de colonizar ese territorio. Lo único que pretendía era lograr los mayores beneficios económicos posibles. No importaba la población local, importaba el beneficio. Comenzaba así el más descarnado saqueo de la India. El saqueo de la India. Tercera parte. A la mañana siguiente de Plassey, el día 24 de junio de 1757, Clive envió una nota a Mir Jafar con notoria hipocresía. Le felicito por la victoria, que es suya, no mía. Me alegrará mucho que se reúna conmigo con la mayor celeridad. A última hora de la mañana, un Mir Jafar nervioso y cansado se presentó en el campamento inglés. Retrocedió asustado cuando la guardia le rindió honores, pero se tranquilizó cuando Clive le abrazó y le reconoció como gobernador de Bengala. Clive, siempre pragmático, necesitaba a Mir Jafar como títere. Le aconsejó apresurarse a Murshidabad para asegurar la capital y consultar en todo al banquero Jagat Seth. Clive le seguiría con el grueso del ejército. El 29 de junio, precedidos por música y banderas, entraron juntos como conquistadores en Murshidabad. Clive condujo a Mir Jafar hasta el Masnad, el trono, y le reconoció como Nabab, afirmando que la compañía se dedicaría únicamente al comercio. El viejo general tomó posesión del palacio y del tesoro. Pero pronto surgió un problema. El tesoro contenía mucho menos de lo esperado, apenas 1,5 crore de rupias. Para pagar la enorme comisión prometida a Clive y la compañía, sería necesario negociar un préstamo con los Jagat Seth. Clive, cuya recompensa personal ascendía a 234.000 libras más un yagir valorado en 27.000 libras anuales, convirtiéndole a los 33 años en uno de los hombres más ricos de Europa, empezó a impacientarse. Tras 10 intensos días de espera, temiendo una nueva traición, Clive presionó a Mir Jafar. Me causa infinita inquietud, en particular porque es acerca de un tema que considero que afecta a los intereses ingleses. Mas los intereses ingleses y los vuestros son uno solo y juntos nos mantendremos o caeremos. La carta terminaba con una amenaza velada. Mientras Clive esperaba su pago, Miran, el hijo de Mir Jafar, recorría Bengala buscando al fugitivo Siraj-ud-Daula. Este, según Ghulam Hussein Khan, había huido de Murshidabad en mitad de la noche con su consorte favorita, Luft-un-Nisa, algunas joyas y algo de oro. Cerca de Rajmahal, desembarcó para cocinar algo de comida tras 3 días sin probar bocado. Un fakir local, a quien Siraj había oprimido en el pasado, reconoció al príncipe fugitivo. Fingiendo ayudarle, envió aviso a los perseguidores. Los hombres de Mir Jafar llegaron rápidamente, rodearon y capturaron a Siraj, su familia y sus joyas. Fue llevado de vuelta a Murshidabad en un estado completamente lamentable. Miran ordenó su ejecución inmediata. Un tal Mahmedi Beg aceptó el encargo. Siraj, al ver a su asesino, preguntó si venían a matarle. Al recibir la afirmativa, imploró clemencia y pidió retirarse a un rincón con una pensión. No tuvo tiempo para decir más. El matarife le golpeó repetidamente con su sable, desfigurando completamente su rostro. Su cuerpo fue mutilado y paseado por la ciudad a lomos de un elefante. Siraj-ud-Daula tenía solamente 25 años. La brutalidad continuó. Miran eliminó sistemáticamente a la familia de Ali Berdi Khan. Ordenó ahogar en el Ugli a unas 70 mujeres del harén. Otras fueron envenenadas. Solo una mujer notable sobrevivió y desafió a los nuevos gobernantes, Luft-un-Nisa, la consorte favorita de Siraj. Cuando tanto Mir Jafar como Miran pidieron su mano, ella replicó: acostumbrada a montar en el elefante, no podría aceptar un asno.
El mismo día que los restos de Siraj eran paseados por las calles, el 7 de julio, Clive recibió finalmente su dinero. Fue uno de los mayores golpes financieros de la historia. En total, Mir Jafar entregó a la compañía y sus servidores casi 1,24 millones de libras, unos 232 millones de libras actuales. Clive despachó sus ganancias río abajo con una flota de 200 barcas, escoltadas por buques de guerra, con músicos tocando, tambor redoblando y estandartes al viento. Una escena muy diferente a la del año anterior, cuando los barcos del Nawab pasaron con los cautivos ingleses y el botín de Calcuta. Clive escribió a su padre que había provocado una revolución sin parangón en la historia. Y tenía razón. Una compañía mercantil se había convertido en un hacedor de reyes, pero la revolución era, en esencia, un saqueo corporativo a una escala sin precedentes. A partir de Plassey, la naturaleza del comercio británico cambió radicalmente. El dinero ya no fluía hacia Bengala, ahora era extraído de ella. Bengala pasó de ser el sumidero de metales preciosos a una cueva del tesoro de la compañía. Sus inmensos ingresos fiscales, que antes nutrían al imperio mogol, ahora financiarían la expansión militar y los beneficios de una corporación extranjera, permitiéndole conquistar, eventualmente, casi toda la India. Plassey fue más que una batalla, fue una revolución, como el propio Clive reconocería. Por primera vez, una corporación mercantil adquiría poder político real y tangible en la India. La compañía ya no era solo un comerciante, se había convertido en un hacedor de reyes, una potencia militar autónoma dentro del decadente imperio mogol. Lo que siguió fue una etapa de saqueo y despojo sin límites, que los propios británicos denominaron sacudir el árbol de las pagodas. La naturaleza del comercio cambió drásticamente. Si antes la compañía necesitaba importar millones en plata para comprar bienes indios, ahora utilizaba los propios ingresos fiscales de Bengala para financiar sus exportaciones a Londres. Bengala, el destino final de los metales preciosos durante siglos, se convirtió en la fuente de la que se extraían riquezas que nunca retornarían. Los enormes excedentes de la provincia más rica del imperio, que antes sostenían a los mogoles, ahora alimentaban las arcas de la compañía, proporcionándole los recursos para expandir su ejército y eventualmente conquistar el resto del subcontinente. Las consecuencias para la gente de Bengala fueron rápidas y devastadoras. El nuevo residente de la compañía en Murshidabad, Richard Behr, escribió en 1769: «Un inglés debe sentir dolor al pensar que, desde el ascenso de la compañía al Diwani, a la administración fiscal, la condición de la gente de este país es mucho peor que antes. Este bello país, que florecía bajo el gobierno más arbitrario, está ahora al borde de la ruina». Comerciantes y tejedores fueron obligados a trabajar para la compañía por debajo del precio de mercado. Se incautaron por la fuerza textiles hechos para los rivales franceses y neerlandeses. Quienes se negaban a aceptar las condiciones draconianas eran azotados, encarcelados o humillados públicamente. La prioridad absoluta era, como advirtió Behr, reunir de este país las sumas más grandes que se pueda. El historiador mogol Ghulam Hussein Khan, testigo presencial, analizó con agudeza el impacto de este nuevo tipo de colonialismo corporativo. Señaló la extinción de su propia clase social, la nobleza mogola, cuyos miembros quedaron desempleados al ser reemplazados por la infantería de cipayos de la compañía. Calculó que entre 40.000 y 50.000 jinetes perdieron su medio de vida, junto con miles de mercaderes y artesanos que dependían de su patrocinio. Los ingleses, observó Hussein Khan, no tenían interés en las artes y oficios locales, cubrían sus necesidades desde Inglaterra. Ghulam Hussein Khan contrastó esto con los conquistadores anteriores, incluidos los mogoles, que aunque extranjeros inicialmente, se establecieron para siempre en la India, se casaron con nativas, aprendieron las lenguas y se integraron, reinvirtiendo la riqueza en el país. Los británicos, en cambio, eran diferentes. Tienen la costumbre de venir por unos años y luego regresar a su país nativo, escribió.
sin mostrar inclinación por establecerse. Todos obedecen la misión de reunir todo el dinero que puedan y llevarse luego esas ingentes sumas al Reino de Inglaterra. Esta constante extracción de riqueza, concluyó, destruirá y arruinará a este país. Como se escribiría tiempo después, la compañía veía a Bengala del mismo modo que un bucanero veía un galeón. Solo fueron necesarios 5 años para que los plenos efectos de este régimen de saqueo descontrolado se manifestaran de la forma más trágica. La explotación sistemática, la destrucción de redes económicas locales y la priorización absoluta del beneficio corporativo sobre el bienestar de la población sentaron las bases para un horror sin precedentes, la Gran Hambruna de Bengala de 1770. Los efectos del régimen de saqueo de la compañía no tardaron en manifestarse de la forma más brutal. El monzón de 1768 trajo escasas lluvias al nordeste de la India. El verano siguiente, 1769, no llovió en absoluto. La sequía se apoderó de la tierra. Los ríos perdieron caudal, las cisternas se secaron, los estanques se convirtieron en polvo. Los arrozales, cuarteados por el sol, apenas podían ararse. El precio del arroz se disparó, multiplicándose por 5 y luego por 10. Hacia octubre de 1769, la sequía dio paso a la hambruna. Los más pobres, jornaleros, artesanos, barqueros, fueron los primeros en sufrir, sin reservas de grano a las que poder recurrir más adelante. Mohamed Reza Khan, administrador de Murshidabad, reportó a Calcuta que los hambrientos estaban vendiendo a sus hijos. Muchos abandonaban sus hogares. Durante el sofocante verano de 1770, la catástrofe alcanzó su cenit. Los granjeros vendieron su ganado, escribió William Hunter. Sus aperos de labranza devoraron el grano para la cosecha, comerciaron con sus hijos hasta que ya no quedó nada que les pudieran comprar. Se comieron las hojas de los árboles y la hierba de los campos. En junio se reportó que los vivos se alimentaban de los muertos. Las grandes ciudades se llenaron de moribundos. Las calles estaban bloqueadas por montones promiscuos de muertos y agonizantes. En Murshidabad morían 500 personas al día por inanición. En Calcuta, 76.000 perecieron entre julio y septiembre. Se estima que en total aproximadamente 1,2 millones de personas, 1 de cada 5 bengalíes, murieron aquel año. El Hooghly bajaba lleno de cadáveres hinchados. En las orillas, perros, chacales y buitres engordaron y se volvieron torpes de tanto comer carne humana. Las hambrunas por sequía no eran nuevas en la India, pero desde hacía siglos, especialmente bajo los mogoles, existían mecanismos para mitigar sus efectos. Reservas de grano, obras públicas, importaciones, cocinas para pobres. Hubo ejemplos aislados de este tipo de acción en 1770. Sitab Rai, gobernador de Patna, importó grano de Benares y organizó un sistema de distribución y alimentación para los más necesitados, salvando a una multitud inmensa. En Murshidabad, el residente Richard Becher abrió centros de distribución gratuita de grano. En Calcuta, el gobernador John Cartier financió un almacén que alimentó a 15.000 personas al día durante meses, aunque miles seguían muriendo en las calles. Pero estos esfuerzos fueron la excepción. A nivel general, la administración de la compañía no emprendió ninguna acción coordinada contra el hambre. No se distribuyeron semillas ni créditos. Peor aún, para mantener sus beneficios y cubrir los crecientes gastos militares, que consumían ya el 44% del presupuesto anual, la compañía insistió en la recaudación estricta de impuestos sobre la tierra, llegando incluso a aumentarlos un 10% en plena hambruna. Se enviaron cipayos al campo que colgaban de horcas a quienes se resistían a pagar. No hubo exenciones humanitarias. Como resultado, la hambruna apenas afectó las cuentas de la compañía. Los tributos, como reportó Warren Hastings, fueron mantenidos a la fuerza en sus niveles habituales. En febrero de 1771, el Consejo informó a Londres que, a pesar de la gran severidad de la reciente hambruna,
hemos conseguido cierto incremento de ingresos. Mientras tanto, llegaban constantes reportes de funcionarios y agentes de la compañía acaparando grano y especulando para obtener enormes beneficios personales. Uno de ellos, con un salario modesto, envió a Inglaterra 60.000 libras ese año. Mientras Bengala moría de hambre, los ejecutivos de la compañía transfirieron a Londres más de 1 millón de libras esterlinas. En Londres, los accionistas, satisfechos con los ingresos y el precio récord de las acciones, votaron un dividendo sin precedentes del 12,5%. Ignoraban que ese sería uno de los puntos más altos antes de una larga serie de infortunios para la compañía. La catástrofe de Bengala, producto de la sequía pero exacerbada por la codicia y la negligencia corporativa, marcaría un punto de inflexión en la percepción pública de la Compañía de las Indias Orientales. Mientras la compañía celebraba sus dividendos récord, las noticias de la hambruna en Bengala y la escala de la mortalidad comenzaron a filtrarse en Londres, cambiando el tono de la opinión pública. Horace Walpole reflejó la creciente indignación en sus cartas. Los gemidos de India han ascendido a las alturas. Somos peores que los españoles en el Perú. ¿Qué tenéis que decir al hecho de que en la hambruna de Bengala, en la que han perecido 3 millones de personas, haya sido provocada por el acaparamiento de alimentos de los funcionarios de la compañía? En el Parlamento, Lord Chatham, el antiguo primer ministro William Pitt, cuya propia familia había hecho fortuna en la India, advirtió que la compañía estaba importando no solo lujo asiático, sino también principios de gobierno asiático, corrompiendo el propio Parlamento con el torrente de corruptelas de los nabobs repatriados. Artículos en el London Post y la Gentleman's Magazine denunciaban explícitamente los crímenes y la opresión de la compañía, advirtiendo que podían repetir en Gran Bretaña las crueldades cometidas en la India. La India se convirtió en tema diario de conversación, y la opinión pública se volvió contra la compañía y sus nabobs, personificados por Clive. Sátiras brillantes, como Debates in the Asiatic Assembly y la obra teatral The Nabob de Samuel Foote, ridiculizaban la avaricia, corrupción y arribismo social de los funcionarios de la compañía, representados por personajes como Lord Vulture o Sir Matthew Might. Alexander Dow, en su Historia del Indostán, ofreció una crítica erudita y devastadora, describiendo cómo Bengala, antes próspera, había sido despoblada y arruinada por la falta de previsión y el saqueo de la compañía. Pero el ataque más influyente vino de William Bolts, un antiguo funcionario expulsado por Clive. En sus Considerations of Indian Affairs de 1772, Bolts expuso las prácticas corruptas, la extorsión y la violencia, incluyendo tejedores que se automutilaban para escapar del trabajo forzado, y argumentó que la compañía era un gobierno absoluto de monopolistas, que operaban al margen de la ley, habiendo usurpado el poder por la fuerza y no por tratados legítimos como el Diwani. Proponía que la corona asumiera el control directo de Bengala. Aunque plagado de medias verdades y rencor personal, el libro tuvo un impacto enorme. La advertencia final de Bolts sobre la inestabilidad financiera de la compañía resultó profética. En junio de 1772, la desaparición de un banquero escocés, Alexander Fordyce, desencadenó una crisis financiera. Su banco, con fuertes inversiones en acciones de la compañía, quebró, seguido por el Airbank. La crisis se extendió rápidamente por Gran Bretaña y Europa. Bancos en Holanda, también expuestos a las especulaciones con acciones de la compañía, cayeron. En 3 semanas, 30 bancos europeos habían cerrado. La crisis tuvo repercusiones globales. Justo entonces, la compañía recibió facturas desde la India por sumas enormes, mientras sus almacenes en Londres rebosaban de té invendido y sus gastos militares se habían duplicado. El precio de sus acciones se desplomó. Incapaz de pagar sus deudas al gobierno y al Banco de Inglaterra, la compañía se vio obligada a pedir un rescate sin precedentes, más de 1 millón de libras.
La compañía, profundamente endeudada pero responsable de casi la mitad del comercio británico y pagadora de enormes aranceles, era simplemente demasiado grande para dejarla caer. El gobierno de Lord North intervino, pero exigió un precio: la regulación. Se convocó al Parlamento para debatir la crisis y las acusaciones de corrupción. Era evidente que el rescate debía ir acompañado de supervisión parlamentaria. Un comité selecto, dirigido por el general John Burgoyne, investigó los abusos, centrándose inicialmente en Clive como el principal delincuente. Calcularon que se habían distribuido más de 2 millones de libras en presentes ilegales en Bengala y exigieron su reembolso. Clive se defendió apasionadamente en la Cámara, exclamando ante la riqueza que tuvo a su merced tras Plassey: «Señor presidente, en este momento me asombro de mi templanza». Finalmente, fue exonerado. Pero Lord North estaba decidido a poner coto a la compañía. Aunque no pudo desmantelarla por completo debido a su poder económico y político, logró aprobar el Acta Regulatoria de 1773. A cambio del rescate financiero, la compañía aceptaba someterse a un mayor control parlamentario. Se crearía el puesto de gobernador general, supervisando Bengala, Madrás y Bombay, nombrado directamente por el Parlamento, y también un consejo para supervisarlo. La primera multinacional beligerante fue salvada por el primer mega rescate estatal, pero a costa de empezar a ceder su autonomía. El Estado-nación comenzaba a regular a la corporación. El Acta Regulatoria de 1773 buscaba poner orden en el caos de la compañía. El hombre elegido para el nuevo cargo de gobernador general, con autoridad sobre Bengala, Madrás y Bombay, no era un recién llegado, sino un veterano de la compañía de 40 años, Warren Hastings. Inteligente, austero, erudito, adicto al trabajo y con una experiencia en la India que pocos podían igualar. Pero el acta también preveía el nombramiento de 3 consejeros gubernamentales para supervisar y controlar a Hastings. Eran el general Clavering, el coronel Monson y sobre todo Philip Francis. Francis era un brillante pero malévolo secretario parlamentario, ambicioso, maestro de la intriga y principal sospechoso de ser Junius, el autor de unas cartas incendiarias contra el rey Jorge III. El 19 de octubre de 1774, los 3 consejeros arribaron a Calcuta. El recibimiento fue tenso. Se sintieron ofendidos por un saludo de solo 17 cañonazos en lugar de 21 y por la falta de una repetición formal. El almuerzo en casa de Hastings empeoró la cosa. Este lo recibió con atuendo informal, lo que agravió a los consejeros. Al día siguiente, en la primera reunión formal del nuevo consejo, el conflicto estalló de inmediato. Los consejeros interrogaron a Hastings sobre la reciente Guerra Rojilla, acusándole de haber alquilado tropas de la compañía como mercenarios a Suja-ud-Daula de Awadh y de haber participado en atrocidades contra los afganos rojillas. Francis, probablemente influenciado por Clive, que siempre desconfió de Hastings, llegó a la India convencido de que el gobernador general era el más corrupto de los villanos y la causa de todas las calamidades de Bengala. Hastings, sintiéndose atacado por oscuras alusiones, insinuaciones misteriosas, ácidas inventivas, vio como sus propuestas eran bloqueadas sistemáticamente por la mayoría hostil de Francis, Clavering y Monson. «Los 3 somos reyes», se pavoneaba Francis, mientras informaba a Londres del supuesto delirio de Hastings. Se inició así un periodo de intenso conflicto político y parálisis gubernamental. Como observaría Ghulam Hussein Khan, el nuevo sistema de un consejo dividido, sin un responsable claro, provocaba una infinidad de disturbios y confusión que entorpecían a perpetuidad las ruedas del gobierno. Esta parálisis llegaba en un momento crítico. Mientras el consejo en Calcuta se enzarzaba en disputas internas, los enemigos de la compañía en otras partes de la India comenzaron a percibir esta debilidad. 2 grandes potencias indias, aún formidables, observaban atentas: los marathas, con base en Pune, y el emergente sultanato de Mysore, bajo Haidar Ali,
y su hijo Tipu Sultán. Ambas cortes habían modernizado sus ejércitos, a menudo con ayuda francesa, y representaban los últimos grandes obstáculos para la dominación británica de la península. La compañía ya no disfrutaba de la fácil superioridad militar de la era de Plassey. El juego en la India se volvía más peligroso y complejo. Mientras Hastings y Francis se enzarzaban en Calcuta, paralizando el gobierno de la compañía, sus muchos enemigos en la India percibieron esta debilidad. Dos potencias indias, en particular, representaban una amenaza formidable: los marathas en el oeste y el centro, y el sultanato de Mysore en el sur. Los marathas, aunque aún recuperándose de su derrota en Panipat en 1761, seguían siendo la mayor potencia militar nativa, controlando vastos territorios. Sus líderes, como Mahadi Scindia y Tukoji Holkar, aunque rivales entre sí, ambicionaban restaurar y expandir el poder maratha. En el sur, Haidar Ali de Mysore y su formidable hijo Tipu Sultán habían creado un estado modernizado y eficiente. Haidar había importado oficiales e ingenieros franceses, mejorando así su ejército y creando incluso una pequeña armada. Los directores de la compañía en Londres estaban alarmados por los rápidos avances militares indios. La fácil superioridad de la era de Plassey se evaporaba. Urgieron a sus agentes a impedir que los europeos sirvieran a príncipes indios y a frenar todas sus mejoras militares. La amenaza no era teórica. Ya en 1767, Haidar Ali había declarado la guerra a la compañía, la primera guerra anglo-mysore. Su ejército, también entrenado, de 50.000 hombres, invadió la Karnática. Tipu, entonces un joven de 17 años, lideró una incursión relámpago que llegó a las puertas de Madrás, saqueando las villas de los consejeros británicos. La compañía, superada, tuvo que firmar la paz y comprar la retirada de Haidar. La invencibilidad británica había sido cuestionada. 12 años después, en 1779, la compañía sufrió otra humillación, esta vez contra los marathas. El Consejo de Bombay, actuando sin autorización de Hastings en Calcuta, intervino en la política interna maratha, apoyando a un pretendiente al trono, Raghunath Rao. Una expedición militar bajo el coronel Egerton y John Carnac marchó hacia Pune. Avanzaron con una lentitud exasperante, apenas 1,5 kilómetros al día, permitiendo así a los marathas preparar sus defensas. Cerca de Pune, en Talegaon, se encontraron rodeados por 50.000 jinetes marathas liderados por Mahadji Scindia. Sin suministros y con Egerton gravemente enfermo, la expedición fue un desastre. Tras una caótica retirada nocturna bajo ataque constante, Egerton se vio obligado a rendirse. El humillante Tratado de Wadgaon exigió la entrega de Raghunath Rao y la cesión de territorio de la compañía. La reputación militar británica sufrió un duro golpe. Estos reveses británicos no pasaron desapercibidos. El brillante primer ministro maratha, Nana Padnavis, el Maquiavelo maratha, comprendió la amenaza existencial que representaba la compañía y la oportunidad que ofrecía su actual debilidad y división interna. En febrero de 1780 escribió a su antiguo adversario, Haidar Ali de Mysore. Dejando de lado viejas rencillas, propuso una gran alianza: marathas, Mysore y el Nizam de Hyderabad para la expulsión de la nación inglesa de la India. Los británicos, escribió Padnavis, se han hecho intolerablemente beligerantes, violando tratados solemnes. Hacen lindas promesas, pero pronto se da uno cuenta de su genio maligno. Dividir y robar es su principio rector. Su objetivo es subyugar a los estados de Pune, Nagpur, Mysore y Hyderabad, uno tras otro. Son expertos en crear insidias y destruir la armonía. Haidar Ali aceptó, comentando que la supremacía de los ingleses ocasionaban males a todas las criaturas de Dios. En mayo de 1780, la Triple Alianza estaba forjada. En julio, Haidar Ali invadió de nuevo la Karnática, dando inicio a la Segunda Guerra Anglo-Mysore.
marchó con un ejército aún mayor que el anterior, casi 100.000 hombres, incluyendo 35.000 infantes entrenados a la europea y 100 cañones. Una vez más, la compañía fue sorprendida sin preparación. Sus escasas fuerzas estaban dispersas, sin reservas de víveres ni transporte adecuado. La parálisis política en Calcuta y la audacia de sus enemigos indios había llevado a la compañía al borde del abismo. Mientras Haidar Ali invadía la Carnática en el verano de 1780, la disputa política en Calcuta llegó a su clímax. El 14 de agosto, Warren Hastings acusó públicamente a Philip Francis en una nota oficial de carecer de verdad y honor, calificándolo de obstruccionista y conspirador. Al día siguiente, Francis retó a duelo a Hastings. En la madrugada del 17 de agosto se encontraron en una arboleda cerca del Belvedere, la antigua casa de Mir Jafar. Hastings apenas había dormido, tras pasar la noche escribiendo una carta de despedida a su esposa. Ninguno de los dos estaba familiarizado con las pistolas de duelo. Sus padrinos tuvieron que cargarlas. Tras varios intentos fallidos de Francis por disparar debido a problemas con la pólvora o el pedernal, ambos dispararon casi simultáneamente. Francis cayó, exclamando: «¡Muerto soy!». Hastings corrió hacia él, horrorizado. La herida, sin embargo, no era mortal. Una costilla había desviado la bala. Ambos se dieron la mano, satisfaciendo el honor, pero no el rencor. El conflicto que había paralizado a la compañía durante 6 meses se resolvía, irónicamente, con un disparo desviado. Pero mientras la crisis política se resolvía torpemente en Calcuta, un desastre militar se fraguaba en el sur. Las fuerzas de la compañía en la Carnática estaban peligrosamente divididas. El contingente principal, bajo Sir Héctor Munro, el vencedor de Buxar 15 años antes, se dirigía a Kanchipuram. Un segundo destacamento más pequeño, de unos 2.800 hombres, cipayos y algunos Highlanders recién llegados, bajo el coronel William Bailey, intentaban unirse a él. Si lograban reunirse, aún estarían en inferioridad numérica de 10-1 frente a los 100.000 hombres de Haidar Ali, pero tendrían alguna posibilidad. Separados, eran vulnerables. El 25 de agosto, Bailey acampó a orillas del río Cortalayar. Esa noche, el monzón descargó con furia. A la mañana siguiente, el río era un torrente imposible de cruzar. Bailey tardó 11 días en vadearlo. Para entonces, Tipú Sultán había situado 11.000 jinetes de élite frente a Bailey y Munro, cortando la posibilidad de unión. El 6 de septiembre, ambos ejércitos intercambiaron fuego de artillería a distancia, con Bailey sufriendo más bajas al estar más expuesto. Munro envió una columna de refuerzo de 1.000 cipayos que logró eludir a Tipú y unirse a Bailey al amparo de la noche, elevando sus fuerzas a 3.800 hombres. Los oficiales de la columna de socorro imploraron a Bailey partir de inmediato, aprovechando la oscuridad para recorrer los 14 kilómetros que les separaban de Munro en Kanchipuram. Bailey ignoró el consejo y decidió esperar al amanecer, lo que sería un error fatal. Al levantar el campo al alba del 10 de septiembre, cerca de la aldea de Poyilur, Bailey se encontró con las fuerzas de Tipú bloqueando su camino, atrincheradas y con artillería esperando. Incapaz de avanzar y rodear por arrozales embarrados, Bailey ordenó a sus hombres formar en cuadro, una masa apretada con la munición en el centro. El intenso cañoneo de Tipú comenzó de inmediato. Poco después apareció el ejército principal de Haidar Ali, 25.000 jinetes y 30 batallones de cipayos. Los escoceses vitorearon brevemente creyendo que era Munro, pero pronto vieron la terrible realidad. Estaban completamente rodeados por al menos 50 cañones enemigos. Durante la siguiente hora, el cuadro de Bailey, con él mismo herido pero dando órdenes desde un palanquín, rechazó 13 cargas de la caballería de Mysore. Entonces, Haidar hizo traer sus piezas más pesadas. Comenzaría un bombardeo a corta distancia aún más intenso. Nuestro destino, escribió John Bailey, hermano del coronel, fue sufrir el cañoneo más intenso que se haya visto jamás en la India. Caíamos por decenas.
2 carros de municiones británicos fueron alcanzados y estallaron simultáneamente, abriendo brechas enormes en las líneas por donde irrumpió la caballería de Mysore, seguida por elefantes que pisoteaban a los supervivientes. Agotada la pólvora, Bailey intentó rendirse, agitando un pañuelo blanco. Pero algunos disparos dispersos de sus propias filas hicieron que la caballería de Mysore ignorase la señal y no diera cuartel. Seguiría una masacre espantosa. Nos ofrecían cuartel, pero te abatían tan pronto como disponías las armas, escribió un superviviente. Un teniente describió el choque de armas y escudos, espadas ensangrentadas, los gemidos y los gritos de los hombres mutilados y el horrible rugido de los elefantes que pisoteaban, agitando sus terribles cadenas contra amigos y enemigos. De 86 oficiales británicos, 36 murieron y 34 fueron heridos y capturados. Solamente 16 salieron ilesos. Bailey y David Baird estaban entre los gravemente heridos. Casi la totalidad del destacamento de 3.800 hombres fue aniquilado. Los soldados de Mysore despojaron a muertos y moribundos, rematando a algunos heridos. El campo de batalla, bajo el sol abrasador, quedó cubierto de cuerpos mutilados, expuestos a las alimañas y a las moscas que torturaban a los supervivientes. Fue, como dijo Munro, el golpe más severo jamás sufrido por los ingleses en la India. Al enterarse del desastre, Munro abandonó sus cañones y se retiró a toda prisa hacia Madrás, acosado por el miedo. Tras la masacre de Poyilur, las tornas habían cambiado. Por primera vez a gran escala, los hombres de la compañía experimentaron la derrota, el cautiverio y el maltrato. De los 7.000 prisioneros capturados por Tipú Sultán durante la guerra, unos 300 británicos fueron circuncidados y convertidos al Islam a la fuerza. A finales de 1780, 1 de cada 5 soldados británicos en la India era prisionero en Srirangapatna. La humillación más extraña fue obligar a jóvenes tamborileros británicos y danzar como bailarinas para diversión de la corte. El cautiverio prolongado dejó cicatrices profundas. James Scarry, apresado en Poyilur, pasó 10 años cautivo. A su regreso, se había olvidado de cómo usar una silla, cuchillo o un tenedor. Su inglés era confuso, su piel se había oscurecido y ya no le gustaba vestir ropas europeas. Era la peor pesadilla colonial, el colonizador colonizado. La noticia del desastre de Poyilur llegó a Calcuta el 20 de septiembre de 1780. Warren Hastings comprendió de inmediato la gravedad. Nuestros ejércitos, escribió a Londres, habituados a la conquista, no se recuperarán con facilidad ni operarán con la misma confianza. Lord Macartney, en Madrás, coincidía. Los indios sienten menos terror a nuestras armas. Nosotros tenemos menos desprecio por su oposición. La compañía, endeudada y políticamente dividida, se enfrentaba ahora a la unión de las potencias más poderosas de la India, apoyadas por Francia. Hastings se veía a bordo de un gran buque que hace aguas, que, de no mediar un milagro, no podrá escapar al naufragio. La oportunidad para expulsar a los británicos parecía única. Pero Haidar Ali no explotó su victoria de forma decisiva, centrándose en hostigar las líneas de suministros en lugar de buscar otra batalla campal. Y Hastings, liberado del bloqueo de Francis tras el duelo, actuó con decisión. Combinando acción militar y hábil diplomacia, se propuso romper la triple alianza enemiga. Envió desde Bengala a uno de los pocos generales que respetaba, el veterano Sir Eyre Coote, para intentar salvar la situación en la Carnática. Coote, aunque ya enfermo y anciano, logró una serie de victorias cruciales contra Haidar Ali en 1781. En Porto Novo, en un segundo y sangriento enfrentamiento en el mismo campo de Poyilur y en Solingur. Estas victorias restauraron la moral británica y frenaron el avance de Mysore. Al mismo tiempo, Hastings desplegó su astucia diplomática. Negoció incansablemente con los marathas, explotando sus divisiones internas. Finalmente, en mayo de 1782 firmó el Tratado de Salbai con Mahadhya Scindia. Este acuerdo puso fin así
a la primera guerra anglo-maratha, estableció una paz separada y, crucialmente, retiró a los marathas de la alianza antibritánica, dejando a Haidar Ali aislado. Pocos meses después, en diciembre de 1782, Haidar Ali murió a causa de un tumor canceroso en la espalda. Su hijo, Tipú Sultán, continuó la guerra con vigor, obteniendo incluso algunas victorias contra destacamentos británicos. Pero sin el apoyo maratha y enfrentándose a una compañía que recuperaba la iniciativa, la situación era insostenible. Finalmente, en marzo de 1784, Tipú se vio obligado a firmar el Tratado de Mangalore. El acuerdo restauraba la situación anterior a la guerra, devolviendo territorios y prisioneros a ambos bandos. La Segunda Guerra Anglo-Mysore terminaba en un costoso empate, un respiro tenso más que una paz duradera. Un año después, en 1785, Warren Hastings, agotado por años de conflicto político y militar, dejó la India para siempre, sin saber que en Inglaterra le esperaba un largo y humillante proceso de impeachment. Londres, 13 de febrero de 1788. Una multitud se congrega frente al Parlamento. En Westminster Hall, la Cámara de los Lores se prepara para el juicio de Warren Hastings. Los escasos asientos públicos alcanzan precios exorbitantes. La expectación es máxima. Dentro se encuentran 170 lores, jueces con pelucas y armiño, abogados de ambas partes y 200 miembros de los comunes. La reina Carlota observa desde el palco real, junto a príncipes y duquesas. Presentes también están el príncipe de Gales, Charles James Fox, la actriz Sarah Siddons, el pintor Joshua Reynolds, la escritora Fanny Burney y el historiador Edward Gibbon. No es solo el mayor espectáculo político de la época, es el momento en que Gran Bretaña parece dispuesta a juzgar el imperio indio de la compañía. Lidera la acusación el gran orador y teórico político Whig Edmund Burke, apoyado por su rival, el más radical Charles James Fox, y el dramaturgo Richard Brinsley Sheridan. Burke inicia un discurso que durará 4 días, acusando a Hastings nada menos de la violación sistemática de la India. Los cargos son injusticia y traición, extorsión, mala administración, empobrecimiento y despoblación, crueldades inauditas y devastaciones innombrables. Hastings, según Burke, encarna todo aquello que constituye la extinción total de todo principio moral. Un corazón corrompido y gangrenado hasta el fondo. Es el capitán general de la iniquidad, un ladrón que roba, hurta, saquea, oprime y extorsiona. Pero va más allá, calificándolo de rata, comadreja, guardián de una zahurda que se revuelca en la corrupción, una bestia salvaje que gruñe sobre los muertos y los moribundos. La diatriba de Burke se extiende a la propia compañía. Argumenta que, al no ser una nación sino una corporación de colocaciones, carece de los controles y equilibrios de un Estado legítimo. Nadie en India, afirma, representa al pueblo británico, solo a los intereses de la compañía. Esto ha permitido a Hastings, dice Burke, corromper con sobornos, ejercer tiranía y permitir la depredación sin control. Entonces, Burke lanza su famosa recusación. Recuso, por tanto, al señor Warren Hastings. Le recuso en nombre de la Cámara de los Comunes, cuya confianza ha traicionado, cuyo carácter nacional ha deshonrado. Le recuso en el nombre del pueblo de la India, cuyas leyes, derechos y libertades ha subvertido. Le recuso en el nombre y en virtud de las leyes eternas de la justicia. Le recuso en el mismo nombre de la naturaleza humana, que ha ultrajado, herido y oprimido con crueldad. Burke denuncia el uso generalizado de torturas y rechaza la idea de una moralidad geográfica, afirmando que la justicia y los derechos humanos son universales. Las leyes de la moralidad son las mismas en todas partes, declara. Acusa al gobierno de la compañía de no haber hecho nada por la India salvo despojarla. Cada rupia de beneficio ganada por los ingleses es una rupia que la India pierde para siempre.
A diferencia de conquistadores anteriores que dejaron monumentos, si los británicos fueran expulsados hoy, afirma Burke, nada quedaría que testimoniase su paso salvo la devastación. Las actividades de la compañía, concluye, son más próximas al robo que al comercio. La elocuencia de Burke tiene un efecto dramático. Al describir torturas infligidas a mujeres bengalíes por recaudadores de la compañía, varias damas de la galería se desmayan, llorando o necesitando sales. Tras la monumental apertura de Edmund Burke, tomó el relevo el dramaturgo Richard Brinsley Sheridan, prolongando la acusación durante otros 4 días. Comparó la moral de Hastings con la oblicuidad retorcida de una serpiente, y a la compañía con un ente que combinaba la avaricia de un usurero con el despilfarro de un pirata, blandiendo una maza con una mano mientras vaciaba bolsillos con la otra. Su discurso fue considerado una proeza oratoria. Al finalizar, Sheridan se tambaleó teatralmente hacia los brazos de Burke, mientras la cámara rompía en aplausos y llantos. Edward Gibbon, presente, anotó secamente en su diario sobre su amigo Sheridan: es un buen actor. Algunas ideas de la acusación, como la de derechos humanos universales, eran profundas. Pero el juicio tenía un problema fundamental. Gracias a las maquinaciones del vengativo Philip Francis, el Parlamento estaba procesando al hombre equivocado. Burke, que años antes había defendido a Robert Clive, un saqueador sin escrúpulos, ahora usaba su genio oratorio contra Warren Hastings. Hastings, aunque símbolo del sistema de opresión mercantil, había sido uno de los pocos en intentar reformar la compañía desde dentro y frenar sus peores abusos. El juicio fue, en gran medida, la venganza final de Philip Francis contra el hombre que le había disparado en duelo. Tras recuperarse de su herida, Francis regresó a Londres, compró un escaño y dedicó años a una campaña obsesiva para destruir la reputación de Hastings, logrando convencer a Burke, inicialmente admirador de Hastings. El 21 de mayo de 1787, Hastings fue arrestado y obligado a arrodillarse ante la Cámara de los Lores para escuchar los cargos. Es innegable que Hastings no era un ángel. Durante la crisis militar de los años 1780 recurrió a métodos dudosos para financiar la guerra, presionando a aliados como el Nabab de Awadh para despojar a sus tías o amenazando al Rajá de Benarés, Chait Sikh, lo que provocó una revuelta. Tampoco intervino para salvar a Nanda Kumar, un informante que había entregado pruebas posiblemente falsas de corrupción a Francis y que fue condenado a muerte por falsificación por un amigo de Hastings, el juez Elijah Impey. Pero estos actos, aunque graves, contrastaban con su historia general. Hastings había sido uno de los pocos funcionarios opuestos a los peores excesos de la compañía. Admirado por sus capacidades administrativas, hablaba fluidamente bengalí, urdu y persa literario, y mostraba un respeto y afecto por la India y sus gentes, algo ausente en hombres como Clive. Nuestros súbditos indios, escribió, están más libres de las peores inclinaciones que ninguno de los pueblos, nosotros incluidos. Son amables, benevolentes, leales y afectuosos. Criticó duramente la arrogancia de muchos europeos y promovió el estudio de la cultura india, siendo patrón de la sociedad asiática y escribiendo una celebrada introducción a la primera traducción del Bhagavad Gita. Además, la acusación liderada por Burke y Francis estaba plagada de errores factuales y distorsiones, producto de la ignorancia sobre la India o de la malicia. Confundieron al señor de la guerra, Hafiz Rahmat Khan, con el poeta persa del siglo XIV, Hafez. Afirmaron erróneamente que Chait Sikh era un príncipe soberano o que Hastings inició la guerra maratha. La defensa necesitó semanas solo para corregir estos errores. Tras 7 largos años, el 23 de abril de 1795, Warren Hastings fue finalmente exonerado de todos los cargos. Pero el proceso le dejó marcado y financieramente arruinado, tras soportar años de depresión y persecución y ataques personales virulentos. Sin embargo, el juicio, aunque mal dirigido en su objetivo personal, tuvo una importancia crucial. Demostró que la compañía debía responder ante el Parlamento.
expuso públicamente la corrupción y violencia de su gobierno en India, sentando las bases para futuros controles y regulaciones. Marcó el inicio de un proceso que, a través de leyes como el Acta India de Pitt de 1784, que sometió las decisiones político-militares de la compañía a supervisión estatal, culminaría con la nacionalización de la compañía tras la rebelión de 1857. El Estado británico, alertado por los excesos corporativos, comenzaba a tomar las riendas del imperio indio.